todas las cuestiones técnicas, que todo funcione, y después todo sale mal, algo no funciona, pero por lo menos estos primeros minutos lo intentamos. Así que ahí estuve intentando, yo que no soy una de la tecnología, tratando de que esto no me traicione en medio de la clase. Vamos a ver si funciona. Bueno, la clase de hoy es una de las más importantes. Ya estuvimos viendo en lo que fue la primera clase, lo que era la parte más biográfica del curso, que es la vida de Viktor Frankl, un poco sus circunstancias, que quizás ustedes las conocían, pero pudimos conocer algunos detalles. Y la de hoy va a estar centrada en el pensamiento teórico y antropológico y filosófico de Frankl, ¿sí? Donde hoy vamos a hablar de los pilares del pensamiento de Frankl. De aquí va a partir todo lo que vamos a ir viendo después en detalle a lo largo del curso, va a estar sentado sobre las bases que vamos a compartir hoy. Y en ese sentido también quédese tranquilos que cosas que no puedan entender de hoy o que queden un poquito en el aire, porque va a tener mucho contenido la clase, quédense tranquilos que se van a repetir y a desarrollar a lo largo del curso. Además, por supuesto, de que me frenan y me preguntan cualquier cosa que no hayan entendido, ¿sí? Pero quédense tranquilos que de todo lo que vamos a ver hoy, lo vamos a seguir viendo con Axel, sí. quería consultarte, ¿nos van a mandar material Sí. también? Alguien me había consultado, creo que era Juan, que me había consultado algo al respecto. Sí. De lo que fue la primera clase, si les interesa, hay un libro que escribió Claudio, que se llama Un hombre llamado Víctor, que ahí van a encontrar algunas de las cuestiones que nos compartió en la primera clase. Quizás no es lo más necesario, o más bien es algo que les puede gustar leer por curiosidad acerca de quien le interese la vida de Frankl, pero no va a ser. Y después, si hoy ya se van a llevar algunas recomendaciones de los libros más importantes a leer para entender a Frankl. Quitando El hombre en busca de sentido, que quizás ya lo leyeron algunos, y si no lo leyeron, sería el primero que les recomendaría, ¿sí? El hombre en busca de sentido. Gracias. Pero ahora, hoy se van a anotar algunos más. Los 30 es. Perdón, no sé si alguien me habló ahí que escuché algo. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Vamos a arrancar entonces. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Vamos a ponerlo en... Ahí está. Bien. A ver. Párenme, por favor, si hay algo que no entiendan, ¿sí? Bueno, la logoterapia, ustedes pudieron ver un poco la clase pasada, que se ubica en lo que es este mundo de las psicoterapias humanistas o existenciales. El existencialismo es un movimiento que cobró mucha fuerza principalmente en Europa. En Estados Unidos es el humanismo. Comparten una visión del ser humano y filosófica bastante cercana. Cada autor con sus diferencias, hay distintos autores en el existencialismo, otros tantos en el humanismo, y Frankl se ubica cerca de todos esos, pero con sus particularidades. Ahora después lo vamos a ir viendo un poquito más. Todos estos pensadores, como Frankl, Allers, Allport, y varios que van a ir viendo, May en Estados Unidos, intentan rehumanizar no solo la psicoterapia, sino la ciencia en general. Obviamente ellos desde su lugar, que era la filosofía, la psiquiatría, la psicología, pero la idea era volver a poner a las personas presentes, ¿sí?
Frankl, uno de los grandes aportes que hace es incorporar la dimensión noética. Es decir, correrse de una mirada bipartita, cuerpo-mente, y plantear un ser humano, una unidad tripartita, cuerpo, mente, espíritu. Y de la mano de eso, de esa dimensión que incorpora Frankl, en esto de rehumanizar las ciencias, aparece también toda una serie de cuestiones en lo terapéutico, ya que decía Frankl, no todo ocurre a razón de dinámicas intrapsíquicas. Y ahí es donde aparecen dinámicas que tienen que ver con lo noético. Ahora lo vamos a ver. El pensamiento de Frankl se estructura en tres pilares. La logoterapia tiene tres pilares. El primero es la libertad de la voluntad. Yo se los nombro, ahora los vamos a ver. Tiene que ver con la antropología de Frankl. ¿Cuál es su idea de ser humano? Para Frankl, el ser humano es libre y responsable. Estas son las dos notas fundamentales que hacen a la esencia del ser humano. Es lo que se conoce como la logoteoría. Y la parte de ese pensamiento que va desarrollando Frankl, referida a su antropología, es lo que conocemos como el análisis existencial. Por eso, decíamos el otro día, el nombre completo del pensamiento de Viktor Frankl es logoterapia y análisis existencial. El análisis existencial es su mirada antropológica del ser humano. ¿A qué apunta? ¿A quién va dirigido? Poder profundizar en análisis existencial a cualquiera que quiera humanizar sus disciplinas. Por eso, incluso este curso que estamos compartiendo no está esencialmente o únicamente dirigido a terapeutas, a psiquiatras, sino a toda persona que quiera acercarse a una mirada, a una antropología diferente, por supuesto también a aquellos que lo quieran aplicar para sus disciplinas terapéuticas. El segundo pilar es la voluntad de sentido, que es la teoría motivacional de Frankl. Aquello que lo llevó a distanciarse de sus grandes maestros en principio, como eran Freud o como era Adler. Para Frankl no era ni el principio de placer, ni la voluntad de dominio, el principal motor del ser humano, sino que el principal motor del ser humano para Frankl era la voluntad de sentido, sus ansias, su anhelo de sentido. Es aquí donde se sitúa propiamente la logoterapia. Esta es la escuela terapéutica que funda Frankl. Particularmente sí, este pilar les va a interesar más a aquellos que trabajen en el ámbito de lo terapéutico. El tercer pilar tiene que ver con la filosofía de Frankl, acerca de una vida que tiene sentido, es el sentido de la vida, el tercer pilar. Frankl planteaba, ahora lo vamos a ver más en detalle, esta existencia tiene sentido y debemos encontrarlo. Y tiene que ver entonces con la postura del hombre, del ser humano, ante la existencia. Una filosofía. Y ahí, ¿a quienes les va a interesar poder pensar en este pilar? A todas las personas que quieran orientar sus vidas de manera significativa. Bien. Vamos a verlos en detalle. Algo que, en paréntesis. Vamos a tener un recreo. El otro día, Claudio puso primera, arrancó y llegó hasta el final. Yo me imaginaba que ustedes estarían desmayándose. Hoy lo charlamos, pero estoy calculando para eso de las 7:30, más o menos, podemos hacer un recreíto de unos 10, 15 minutos, así toman algo y demás. ¿Sí? Igual lo charlamos. Bien.
la libertad de la voluntad. Yo lo voy a poner acá arriba para... Ahí está. Esto está en el psicoanálisis y existencialismo, y ya empezando a compartirles algunas lecturas, esta particularmente psicoanálisis y existencialismo es probablemente la más importante, si es que cabe el título. Pero es el texto en donde van a encontrar prácticamente todos los conceptos, o casi todos los conceptos, del pensamiento de Frankl. Es este que Claudio le decía, esta es la Biblia de la logoterapia. Bueno, ese es psicoanálisis y existencialismo. Son esos fragmentitos que Frankl intentaba atesorar de los guardias, en donde él iba desarrollando su pensamiento, que venía desarrollando mucho antes de los campos, y que luego, cuando él logra recapitular todo al salir de los campos, escribe ambos textos casi de manera paralela. Por un lado, relata su experiencia en lo que fue un psicólogo en el campo de concentración, luego llamado El hombre en busca de sentido, y psicoanálisis y existencialismo, donde logra volcar todos los conceptos más importantes de la logoterapia. Así que este es el primer texto a recomendarles. La libertad de la voluntad, dice Frankl en psicoanálisis existencialismo. De la misma manera, el hombre es un animal, pero infinitamente más que un animal, y nada menos que por toda una nueva dimensión, la dimensión de la libertad. Evidentemente, la libertad del hombre no es una libertad de condicionamientos, sean biológicos, psicológicos o sociológicos. No es de ninguna manera una libertad de, sino una libertad para algo. A saber, libertad para tomar posición ante todos los condicionamientos. Y así el hombre solo se manifiesta como verdadero hombre cuando alcanza el vuelo de la dimensión de la libertad. En este punto ya empezaba a tener una diferenciación con el positivismo imperante, ya que la mirada, especialmente de las dinámicas intrapsíquicas de la época, eran más bien una mirada de determinismos. Es decir, que el ser humano actuaba determinado por esa dinámica intrapsíquica. Es decir, que no eran condicionamientos, sino determinantes. Y ahí es donde Frankl empieza a plantear una diferencia. ¿No? El hombre tiene la libertad de elegir. Y no es que no estén esos obstáculos, esos lineamientos, pero no son determinantes, sino condicionantes. Y para él esto era esencial. A tal punto, planteaba Frankl, que no existe situación en la vida de una persona en la que no pueda elegir, en la que no pueda tomar una decisión. Y si ustedes juegan un poco ese juego en su mente y dicen, bueno, a ver, me voy a imaginar una situación en donde no tenga posibilidad de elegir en absoluto, verán que les va a costar mucho poder encontrarlo. Por eso para Frankl esta era una nota esencial del ser humano. Sigamos un poco más. Ahí está. Esto lo dice Frankl, no Freud. La ciencia ve únicamente el organismo psicofísico y no a la persona espiritual. De ahí que tampoco es capaz de llegar a ver aquella autonomía espiritual del hombre que le es propia a pesar de su dependencia psicofísica. En lugar de la existencia de la autonomía espiritual, ve el automatismo del aparato psíquico. Y esta es la cara que le ponía Freud cuando Frankl decía eso. Es decir, no somos autómatas en donde se aprieta un botón de un complejo, de una inseguridad, de una obsesión, y entonces automáticamente respondemos todo el tiempo. Es decir, existe una autonomía espiritual que puede tomar postura, un a pesar de. Y entonces Frankl hace una diferenciación en el concepto de libertad.
Si hablamos de libertad, partámoslo. Libertad es aquello de lo que no somos libres, los condicionamientos. Ahí es donde radica la finitud de mi libertad. Pueden ser físicos, supónganse, me tocó nacer sordo. Psicológicos, cargo con un complejo X, tengo una fobia, etcétera, etcétera. Sociales, me tocó nacer en este país, tengo esta familia. Todo eso me condiciona. No soy libre de eso. Y está la otra cara de la libertad para, que es esa posibilidad que tiene el ser humano, desde que radica en su dimensión espiritual, para tomar posición frente a cualquier condicionamiento. Es lo que él va a denominar, creo que lo vamos a ver después, capacidad de oposición del espíritu. Bien. Seguimos entonces. Decía Sartre, otro existencialista con quien Frankl tenía diferencias en su pensamiento, pero en esto estaban de acuerdo. Sartre lo hizo de una manera más poética. El ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él, decía Sartre. Que es una manera un poquito más poética, nos gusta más de decir, bueno, elijo quién quiero ser con lo que me tocó. Elijo quién quiero ser. Tres condicionamientos del destino, Frankl usaba esta palabra, pero bueno, tres condicionamientos de la vida que podemos tener. Instintivos o cualquier otra dinámica intrapsíquica, yo se los traduzco un poco con las palabras de Frankl, pero son los condicionamientos psicológicos. Biológicos, todo lo que hace la herencia, la altura que tengo, si me quedé pelado o no. Y también, por supuesto, cualquier condicionamiento biológico que aparezca en el camino. Y los medioambientales o sociológicos. Como tenemos libertad, la otra parte de esta esencia humana es la responsabilidad. En una ocasión, Frankl, dando una conferencia en Estados Unidos, en un momento de la conferencia dice que a él le parecía muy bien la Estatua de la Libertad, pero que deberían haber construido en la otra costa la Estatua de la Responsabilidad. Porque una no puede darse sin la otra. A partir de la existencia de la libertad, yo no puedo decirle a nadie, mirá lo que me hiciste hacer. Mirá, por tu culpa, nunca estudié portugués. No voy a poder decirle a alguien eso. Tengo la responsabilidad sobre mi propia existencia, a pesar de cualquier condicionamiento. Me gusta para la clase de hoy que algunos conceptos, por eso estuve hace un ratito preparando el video para no tardar una hora de mostrárselos, que algunas cosas la escuchen de boca del propio Frankl. ¿Sí? Y hay algunas perlitas muy interesantes en YouTube. Así que he aquí una. Voy a tratar de a ver si lo ordené bien esto. Díganme si escuchan así con la cabeza. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited. A human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us,
How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our Perdón, Axel, que te interrumpa, pero no se está viendo el video con la traducción. Ah, bueno, vamos de vuelta. Estás en la presentación. Bien. Sabía que algo iba a salir mal. Vamos. Pero ya lo vamos a hacer. A ver, vamos a ponerlo de vuelta. Ustedes interrúmpanme si ven que la estoy pifiando, ¿eh? A ver. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankel, ¿Sí? Sí, salió con sonido y con video. Dale. Bien, vamos a volver entonces a nosotros. Y ahora les voy a volver a compartir el Power. Todo esto debería ser más ágil, pero ustedes ya me conocen, ya me van entendiendo. A ver, ahí. Bien, ahí se ve bien. Ahí se ve la pantalla de vuelta. No. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bien. Hablamos del ser humano como responsable, precisamente en razón de la libertad natural del hombre. Y la relación entre la libertad y la responsabilidad manifiesta que la libertad no es solamente libertad de, sino también libertad para. Y que asumir la responsabilidad significa aquello para lo cual el hombre es libre. Ser libre es el aspecto negativo de un fenómeno cuyo aspecto positivo es ser responsable. La libertad se torna arbitrariedad si no se vive en el sentido de la responsabilidad. Y eso es la razón por la que suelo pedir, así bueno, esto es lo que estaba en palabras de Frank. Esto fue una conferencia, yo les contaba, y luego lo escribe en La voluntad de sentido, libro que también les recomiendo, en donde van a encontrar una buena parte de los conceptos que vamos a ver hoy, y los van a encontrar que repite algunas cuestiones, o más bien profundiza en algunas cuestiones
que van a encontrar en psicoanálisis y existencialismo. La voluntad de sentir y psicoanálisis y existencialismo serían parte de lo que, aunque el nombre es horrible, sería lectura obligatoria. Horrible nombre porque suena dictatorial, pero es lo que los va a ayudar a comprender bien el ¿Cómo se pensamiento. llama, disculpa, la voluntad? La voluntad de sentido. Bien. Seguimos entonces. Tengo más videos para mostrarles. A ver si puedo hacer más tarde. Es una utopía casi que poder hacerlo más ágil, pero yo lo voy a intentar. Y ustedes me van a hacer con la cabeza si escuchan o no. What is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There is a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. Seguimos nosotros. Y más ágil ahora, ¿eh? ¿Dudas? Bien. Sí, Axel, yo te quería preguntar. En lo anterior menciona que la libertad es un aspecto negativo y la responsabilidad un aspecto positivo. No entendí bien eso. No, Sí. en el video, en lo que estabas proyectando antes. Sí, esas son palabras textuales de Frankl, pero tenemos que tener el cuidado de no tomar la palabra negativo como algo malo, sino como contracara. Él decía que es una moneda de dos caras, básicamente. Tiene un lado A, la libertad, pero que una libertad sin responsabilidad es arbitraria. Entonces, la conexión con la decisión es la otra parte. El lado negativo... Me hizo un poco de ruido, por eso te pregunté, ¿viste? A veces con las traducciones textuales, por eso hay algunas palabras que yo se las voy a traer textual de Frankl, pero vale la pena traducirlas un poco. En este caso, positivo o negativo es como A y B, ¿no? Bien. Irving Yalom. Ay, Cristian, no les puse... bueno, después les prometo que les digo en qué libro de Yalom es esto. Si no lo conocen a Irving Yalom, vale la pena leerlo. ¿Sí? No es que haya una lectura obligatoria para este curso, pero es muy cercano, muy cercano al pensamiento de Frankl. Así que vale la pena leer casi cualquiera de sus textos, que son muchos.
La responsabilidad así enfocada va inextricablemente unida a la libertad. A menos que el individuo sea libre para constituir el mundo, eligiendo una entre varias posibilidades, el concepto de responsabilidad no tiene ningún sentido. Es decir, no se podría hablar de responsabilidad si no existiera una libertad que la respaldase. Y fíjense qué interesante lo que plantea Shalom. Creo que el texto también era de psicoterapia existencial, el de recién. Él dice, primero, para cambiar hay que asumir la responsabilidad. Uno tiene que comprometerse a una determinada acción. La misma palabra responsabilidad denota esa capacidad, es respuesta más habilidad. Respuesta más habilidad. Es decir, la habilidad para responder. El cambio es la finalidad de la psicoterapia y el cambio terapéutico tiene que traducirse en una acción, no en un conocimiento, ni en un ensayo, ni en un sueño. Nunca vamos a poder hablar de cambios si no hay acciones. Y esas acciones son la respuesta que el ser humano da ante las preguntas que hace la vida. Las respuestas existenciales no son teóricas, son acciones. El ser humano responde con su propia vida y en eso asume la responsabilidad de su libertad. Ahora vamos a ver un poquito mejor esto. Esto es un poco lo que teníamos recién. Tomar conciencia, despertarnos en este sentido y entender que a cada minuto, en cada situación, nosotros ejercemos un acto de responsabilidad, de respuesta a la vida, y esa respuesta a la vida siempre tiene que traducirse en una acción concreta en el mundo. Uno no responde teóricamente. Y para Shalom era la única manera en la que se podía hablar de un cambio, de una evolución terapéutica. Ahora, así como pudimos dividir el concepto de libertad en libertad de y libertad para, también vamos a dividir el concepto de responsabilidad, de estas dos notas esenciales que son libertad y responsabilidad. En este caso, responsabilidad de qué y responsabilidad ante qué. La responsabilidad de qué es responsable el ser humano, un poco lo veníamos compartiendo. Tiene que ver con tomar postura ante su propia existencia, en el ejercicio de su libertad. No desligarse, no caer en un ¿y qué querés que haga? ¿Es la que me tocó? Asumir la responsabilidad de mi propia existencia. Ahora, ¿ante qué soy responsable? ¿Ante qué? Bien. Y este ante qué también lo vamos a dividir. Ante algo, y aquí les puse, la conciencia proyectada desde la dimensión no ética sobre la dimensión psicológica sería el equivalente al super-yo, pero no concebido solamente como imagen del padre introyectada, acá nos vamos a poner un poco psicoanalistas, ni originada ni derivada que, por instancias inferiores ni epifientes, sino que es un fenómeno originario, no derivado, deducible o irreductible. Esta conciencia es definida por Frankl como el órgano de sentido. En tanto señala orientación hacia valores. ¿Qué le quise poner acá? Que me parece que se los puse un poco confuso. Vamos a aclararlo un poco. Para Frankl, las personas tenemos lo que él llamaba un órgano de sentido. Un órgano de sentido. Ese órgano de sentido permitía captar valores, permite captar valores. Y es el equivalente, esta captación de valores que proviene de la dimensión espiritual, del inconsciente espiritual de la persona, es un equivalente a lo que conoceríamos como el super-yo. Pero para Frankl, esto era originario, no como el super-yo, que es una construcción secundaria, en donde aparece esta introyección materna, paterna. Para Frankl, esto era genuino,
no negando la existencia del super yo, solo que pertenecía a una cuestión psicológica, aquellas cuestiones que pudieran venir del super yo freudiano, pero más allá de ese super yo, existía esta captación de valores, de bienes en sí en el mundo. Y para Frankl, esa posibilidad que teníamos de captar valores nos ponía ante la responsabilidad de consumarlos. Para Frankl, el ser humano es teleológico, se orienta hacia valores, porque puede captarlos. Y una vez captado, reconocido ese valor, nos pone en responsabilidad ante ese valor. Bueno, vamos a seguir compartiendo, así que tranquilos. Pero por favor, si no entienden algo, me preguntan, ¿sí? Puse otro video. Sí que puse varios, pero me voy sorprendiendo de que no me acuerdo dónde los puse. A ver. To resort to intuition, because intuition can handle the unique things that only once and only here and now are confronting you. For instance, on the moral level, what takes over intuitive means is our conscience. Conscience is not just the superego, as the superego being the introjected father image, as Sigmund Freud taught us. Conscience is more than the outcome of some conditioning processes, as the behaviorists try to persuade you. Conscience is that organon built in the human condition, in la condition humaine, which can get hold of unique things, unique offers of a meaning potentiality to be actualized. You sound like Kant. I congratulate you because it's absolutely right and pertinent, your remark. It is 50% of Kant's teaching. Yes. And there are few people in the world throughout history who really could digest it. Well, I don't think I digested it, but it... Ahí Frankl, a ver si me ven, si no me llegan a ver, me dicen. Ahí Frankl plantea algo muy interesante, que es, además de esto que veíamos, esta capacidad de reconocer valores imperantes en cada situación en el mundo, a través de esta posibilidad, de este órgano captador de sentido, él planteaba que cada situación presenta una oportunidad de consumar un valor en esa situación. Esa oportunidad siempre es única, pero ahí está. Podemos tomarla o no tomarla, pero la vida constantemente plantea oportunidades. Las podemos captar gracias a esa posibilidad, a ese órgano que convive con las disposiciones psicológicas de todo tipo. No es uno o lo otro, solamente que vienen de lugares diferentes. Ahí podríamos plantear que si yo no voy a robarme un caramelo del kiosco, no es lo mismo hacerlo, porque mamá se enojaría conmigo porque me enseñó que está mal, a no hacerlo, no robarlo, porque yo considero que hay un valor imperante ahí, en este caso sería la honestidad. No es lo mismo tomar una decisión desde un super yo que desde un órgano de conciencia. ¿Vamos bien? Va. Perdón, aprovecho y te pregunto, Sí. respecto a eso, ¿no? ¿Cómo integra el órgano de sentido, cómo integra la función del super yo adquirida, ¿no? O sea, porque es cierto esto que vos decís, ¿no? Que planteás, no es lo mismo que yo pueda descubrir el valor de la honestidad y por eso no robo, pero eso también es producto de una elaboración mucho, muy superior, ¿no? No sé si está bien dicho, mucho, muy superior, pero como que un niño no va a poder
digo, pensando, yo trabajo en escuela, ¿no? Entonces, pensando en los chicos, ¿no? Hay que llegar a que ellos puedan descubrir ese valor de la honestidad. Y eso, digamos, de algún modo la función del docente está como sumando a esa construcción del super yo, ¿no? Sobre todo en la edad escolar más primera. Digo, ese órgano de conciencia, ¿cómo asume el super yo? Me pregunto. Está muy bien esto que plantea Fede. Todo proceso educativo va a formar parte de la construcción superyoica. En el colegio, los padres, los tíos, los hermanos, todos van a ir construyendo, poniendo sus ladrillitos en la construcción de este superyo. En todo esto, la persona, como todos lo hemos hecho, vamos a aprender un montón de cuestiones acerca de lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Poder encontrar nuestra propia voz en todo esto es parte de esos procesos de encuentro con uno mismo. A veces supone incluso todo un conflicto. Porque en ocasiones aquellos valores que imperan en el superyo coinciden con aquellos valores que me convocan genuinamente. Otras veces no pasa. Cuando no pasa, ocurre que la persona puede actuar de acuerdo a lo que aprendió, y es probable ahí que haya ciertos estados de frustración existencial, o en algún momento, si hay un trabajo de encontrarse consigo mismo y que piensa, que siente genuinamente con respecto a algo, puede haber un conflicto interno con lo aprendido. En esas ocasiones sí hay que hacer un trabajo para lidiar con ese conflicto. No siempre ocurre, insisto, a veces conviven bien el superyo con lo más genuino de nosotros. No es algo que en la infancia estos procesos de encontrarnos con nosotros mismos ocurra tanto, sí ocurren, pero se empieza a notar más a partir de la adolescencia, en el conflicto adolescente. Ahí nos empezamos a pelear con algunas cosas del superyo. Muy buena pregunta, Fede, pero y de esta manera sigan interrumpiéndome por cualquier duda. No sé si te logré responder, Fede. Bien. Entonces, perdón. Sí. No, quería complementar esto para ver si también estoy en sintonía con la idea que creo que también muchas veces tiene que ver con la libertad de poder sentir que esa persona libremente elige este bien o este valor a pesar de que está en el superyo. O sea, no lo elige porque el superyo se lo marcó, porque fue educado, sino que a pesar de eso, por responsabilidad o porque hay como un bien detrás de eso, lo elige libremente. No sé si me expreso bien. Tal cual así. Por eso forma parte de un proceso de encuentro con uno mismo. Y ahí uno puede decir, bueno, este valor que yo llevaba a cabo de esta manera, lo siento que es así y convivo bien con eso, y supónganse, estudio arquitectura porque me gusta la arquitectura, más allá de que papá me decía que iba a ser una buena carrera y él es arquitecto. Y otras veces puedo llegar a descubrir que estudiaba arquitectura por eso, porque papá me decía que me iba a ir bien, pero yo quería ser músico. La arquitectura es un valor, es un bien en sí. Ahora, ¿me convocó verdaderamente? O papá me decía. Ahora, capaz que pueden pasar ambas cosas. ¿Sí? Me lo decía, pero además me convocó genuinamente. Bien. Seguimos entonces. Yo miro para abajo porque los tengo ahora ahí abajo. Los voy cambiando de lugar por la pantalla. Decíamos entonces, la responsabilidad ante algo, y ahí aparecen esos valores convocantes. Y la otra parte es la responsabilidad ante alguien. Y aquí aparece una nota que para Frankl era fundamental, que era la trascendentalidad del alma humana.
ser hacia un otro. ¿Sí? El estar remitido a alguien más allá de mí mismo. Este otro, decía Frankl, puede ser un Dios para las personas religiosas, un tú en el amor, o un yo mismo representado por mi propia conciencia, ese aún no yo que está por encima de mi propia persona y que constituye mi deber ser personal. ¿Se entendió esa última parte media rara, no? Es decir, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Yo soy responsable ante ese que quiero ser en esta vida. Que aún no soy, quizás. Pero tengo responsabilidades. Y en el amor, concepto que tampoco existía en las miradas más deterministas, en el amor es la captación de ese bien que es el otro. Ponerme al servicio de ese bien es la expresión más profunda del amor. Decía Frank, para explicar la libertad humana es suficiente la existencialidad. Decíamos hace un rato, pensemos una situación en donde no hayamos podido tomar decisión y probablemente no la encontremos. Ya la existencia, el modo de existir humano, nos alcanza para entender que hay libertad. Sin embargo, para explicar la responsabilidad humana tengo que recurrir a la trascendentalidad de la conciencia. Esta conciencia que me permite captar valores, un algo o un alguien, y al poder captarlos, salir de mí mismo para ponerme al servicio de ese valor. Esa es la respuesta ante esa captación. Responder implica esencialmente un otro al cual responderle, y esto marca la nota fundamental de la responsabilidad, entonces la trascendentalidad que decíamos. Ser responsables es valores que esperan realización y el sentido que aguarda un cumplimiento. Acá empieza a aparecer la palabra sentido. Y un alguien ante quien responder, como decíamos también. La trascendentalidad y no el inmanentismo es la nota esencial de la libertad responsable del hombre. La palabra sentido empieza a aparecer porque la percepción de sentido ocurre en la consumación de un valor. Cuando yo consumo, me encuentro con un valor, percibo sentido. Que si tomamos a los hombres tal y como son, solo conseguiremos que sean peores. En cambio, si los tomamos tal y como deberían ser, haremos de ellos lo que puedan llegar a ser. Hablábamos un ratito del deber ser personal. Y acá tenemos un videito de Frank, una perlita, que les va a encantar. And you know, you won't believe it. Gray hair, my age, I started taking flying lessons recently. Do you know what my flying instructor told me? If you are starting here, wish to get here, say east, heading for this, and you have a crosswind, you will drift and you will land here. So you have to do what we pilots call crabbing, he told me, C-R-A-B, crabbing. You have to head for north of this airfield, and you have to fly that way, you see, as if you headed in this direction. If you are heading here above this airfield, then you will actually land here. But if you head for here, you are landing here. This holds also for man, I would say.
if we take man as he really is, we make him worse. But if we overestimate him, it's premature, your applause, you will soon know why. If we seem to be idealists and are overestimating, overrating man, and looking at him that high, you know what happens? We promote him to what he really can be. So we have to be idealists in a way, because then we'll wind up as the true, the real realists. And you know who has said this? If we take man as he is, we make him worse. But if we take man as he should be, we make him capable of becoming what he can be. This was not my flight instructor, this was not me, this was Goethe. He said this verbally. And now you will understand why I, in one of my writings, once said, this is the most apt maxim and motto for any psychotherapeutic activity. So if you don't recognize a young man's will to meaning, man's search for meaning, you make him worse, you make him dull, you make him frustrated, you still add and contribute to his frustration. While if you presuppose in this man, if in this so-called criminal or juvenile delinquent or drug abuse and so forth, there must be a what we call spark, a spark of search for meaning. Let's recognize this, let's presuppose it, and then you will elicit it from him, and you will make him become what he in principle is capable of becoming. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Vale. Seguimos entonces. Bueno, este es el concepto que yo les compartí hace un rato, esta capacidad de dar respuesta. Es la llamada capacidad de oposición del espíritu, ¿sí? De poder tomar el lugar elegido ante cualquier condicionamiento. Y ahí es donde actúa la libertad para tomar posición y la responsabilidad de que esa respuesta nos represente, que tenga que ver con una captación valorativa. Y ahí no le vamos a echar la culpa a nada, ni a que estamos cansados, ni a que, no sé, nos miró mal el kiosquero y por eso le pegamos un palazo al auto. ¿Sí? Tenemos la capacidad siempre de elegir. Bien, hasta ahí el primer pilar del pensamiento de Frankl. ¿Sí? Esta antropología que se basa en estos dos conceptos fundamentales, libertad y responsabilidad. ¿Seguimos? ¿Me preguntas? Bien. Entonces nos vamos al segundo pilar, la voluntad de sentir. Es aquí donde se funda la escuela de psicoterapia llamada logoterapia, en este segundo pilar. En el psicoanálisis, ustedes saben que era el primer amor de Frankl, porque estaba en auge en la época. Se desarrolla el concepto de la voluntad de placer, el principio de placer, le decía Freud. Frankl hablaba de voluntad de placer. En la psicología individual, otro de los grandes maestros, que era Adler, se desarrolla la voluntad de dominio. La tendencia de imponerse, de hacerse valer. Para Adler, los seres humanos nacíamos casi de fábrica con un principio de inferioridad, una especie de complejo de inferioridad. Y el gran motor, aquello que nos movía en cada decisión, era tratar de salir de ese complejo de inferioridad imponiéndonos. La búsqueda de poder era el principal motor del ser humano. En muy pocas palabras, lo que postulaba Adler, que era la segunda escuela de psicoterapia.
Para Frankl, hay una tendencia que es más profunda y que subyace, no niega, sino que subyace a estas otras. Y es lo que él llamaba la voluntad de sentido, que es buscar y encontrar un pleno sentido a su existencia. Sin negar que existen estos otros motores, pero que no son los principales. Que existe una voluntad de placer o un principio de placer, que existe muchas veces una voluntad de dominio, estas ansias de poder del ser humano, pero que el principal motor, muchas veces frustrado, es la voluntad de sentido. Veamos entonces. Dice en la voluntad de sentido, en este libro, a este aspecto de la autotrascendencia, el hecho fundamental de que el hombre apunte más allá de sí mismo, hacia un sentido que primariamente debe descubrir y cuya plenitud debe lograr, suelo describirlo con el concepto de la teoría de la motivación como una voluntad de sentido. Esto que veíamos juntos recién. Primero, debemos captar esos bienes en sí, que son los valores. Más luego, orientarnos hacia su consumación. Y este anhelo es lo que mueve al ser humano. Elizabeth Lucas, no sé si la han leído, pero se las recomiendo también, discípula de Viktor Frankl. Y hemos tenido, para quienes estuvieron en el congreso de finales del año pasado, hemos tenido la suerte de tenerla dando una conferencia. Dice Elizabeth Lucas, la idea que motiva la voluntad de sentido supone que cada hombre está animado por una aspiración y una ansia de sentido. Cuando se satisface un sentido, se produce el encuentro entre dos correspondencias, un componente interior, formado precisamente por esta aspiración y ansias humanas, y un componente exterior, que es la oferta de sentido de la situación. En uno de los videos que veíamos recién, lo decía Frankl, cada situación ofrece la posibilidad de la consumación de un valor. Y ahí la vida es una pregunta. Y esta búsqueda constante del ser humano de consumar valores puede dar una respuesta. Si se encuentran ese valor y nuestras ansias de consumación, si puedo captarlo y logro llevarlo adelante, ahora vamos a ver por qué no siempre pasa, a pesar de que lo capte, si lo logro, se produce un encuentro con el sentido. Y ahí aparece la sensación de plenitud. Bueno, tres posturas, como veíamos recién, sobre la voluntad. Esto es lo que veíamos recién. Para Freud está orientada a una búsqueda de placer, condicionada por la homeostasis y las dinámicas intrapsíquicas inconscientes. No quiero... Si no entienden algo de eso, por favor pregúntenme. Si no, bueno, no me meto demasiado para no hacérselos demasiado complicado. O me meto lo justo para... el principio del placer está basado en salir del estado de tensión interna, que es el displacer. Entonces, el placer se encuentra al salir del displacer. ¿Sí? En eso va la dinámica intrapsíquica, en esa búsqueda de homeostasis. Es más complejo, lo resumo. Para Adler, la voluntad, como decíamos recién, se orienta al poder, y está condicionada por las dinámicas psicosociales. Obviamente, si me quiero imponer, necesito un otro al cual imponerme. En ese sentido, el concepto de lo social en Adler era más fuerte que en Freud, que por supuesto también estaba, y para Frankl también lo era, pero lo encaraba de la autotrascendencia. Para Frankl se orienta hacia la búsqueda de significados y sentidos. Fíjense esto, el placer es una consecuencia y el poder un medio para realizar dicho objetivo, que es la consumación de un valor. Es decir, el placer no es la razón, el motor, sino que es una consecuencia secundaria del encuentro con un valor, y el poder, aquello que me permite llegar a eso que realmente busco. No es un fin en sí mismo el poder, como lo era para Adler. Distensión versus intención. Porque el concepto de tensión interna está en los tres.
también está para Frankl. Para el psicoanálisis, decíamos, el estado de tensión genera un estado de displacer que busca distensionar. Para la psicología individual, el sentimiento de minusvalía genera esa tensión interna que también en la obtención de poder, de dominio, se distiende. Para Frankl, existe esa tensión interna de hecho él definía a las personas, entre las tantas maneras que tenía de ir describiendo su pensamiento, como el ser humano como un eterno buscador. Esta tensión de buscar sentido no nos abandona nunca. Ahora, él no buscaba distensionar, sino intencionarla, darle una dirección a esa tensión. Usarla, no escapar de ella. No querer sacársela de encima. Porque esa tensión era instrumental. Era aquello que nos dirige a la posibilidad de la vida plena, decía Frank. Les puse. No me es exigido por un sentido que debe realizar. De esa exigencia, como de cualquier otra, surge un estado de tensión que se canaliza a través de la realización de tareas significativas. Para Frank era el hombre penetrado por una voluntad de sentido, y en eso, esto que les decía recién, el carácter esencial que le confiere a este motor. ¿Qué efectos les puse a las láminas? ¿No? Esto es todo mi talento, es el que tengo para las presentaciones. No esperen más que esto tampoco. Ya que esto es de psicoterapia y humanismo, este texto también es interesante. Quizás no va a ser, esto va en gustos también un poco. Les recomiendo mucho más para arrancar los otros dos, ¿sí? La voluntad de sentido y psicoanálisis y existencialismo. Pero este, debo decirles, también es interesante, no lo pondría en lo obligatorio. Y si no vamos a poner fino, sería bueno que lo lean todos. Ya que la satisfacción, como la frustración de las necesidades inferiores, pueden impulsar al hombre a buscar el sentido de sus vidas, podemos deducir que la necesidad de sentido es independiente de otras necesidades. Así pues, no puede ser reducida a ellas ni inducida a ellas. Es decir, que esta búsqueda de sentido no tenía ni dependía de la frustración o satisfacción de otras necesidades de carácter inferior. Y en esto, él se separa de lo que podemos conocer, por ejemplo, el pensamiento de Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades básicas, en donde el mismo Maslow, creo igual que lo puse por ahí, citando a Frankl, el mismo Maslow planteaba que la voluntad de sentido queda afuera, atraviesa transversalmente su pirámide. Que el anhelo de sentido, bueno, lo explico de una manera más sencilla, no depende de que hayamos comido bien. Y que de hecho una persona puede hasta pasar hambre y cosas peores en pos de un valor, de la consumación de un valor. Bien. O sea que no está subyugada a necesidades de un carácter inferior. Bien, esto es lo que veíamos recién. La voluntad de sentido se orienta al universo de valores, que está ahí. Uno no inventa valores, no los crea. Están ahí. Existen en el mundo. Nosotros los captamos, los reconocemos. De hecho, aquellos valores que yo puedo reconocer no son necesariamente los que alguno de ustedes pueda reconocer. Me puede pasar a mí, les habrá pasado a ustedes, de ir a ver una película que me pareció maravillosa, decirle a mi amigo lo buena que estaba la película y mi amigo decirme que era una porquería. Y ese valor que yo capté en esa obra de arte no fue así para mi amigo. ¿Sí? Karl Jaspers, un autor que para Frankl era
importante. Todo hombre resulta tal persona según la causa que abrace en su vida. Y esta estará definida fundamentalmente por el valor que le inspire. ¿Bien? Muy cercano al pensamiento de Frankl, porque Frankl era muy cercano a Jaspers en su manera de pensar. Entonces tenemos estos elementos. Un universo de valores, que ahí están, que son un bien en sí. Luego pasamos a decir un bien en sí para mí. Un bien en sí para mí. Hay una subjetividad en esa captación. Y aquí es donde, por eso le digo, cuando citamos a la logoterapia en el mapa, la situamos cercana al existencialismo, cercana al humanismo, pero sin poder meterla del todo ahí. Entre otras razones, aparece esta. Hay conceptos cuando uno lee a los humanistas, como la autorrealización, la autoconfiguración. Y para Frankl esta es una cuestión inmanentista. Él decía, no es el motor autoconfigurarme o autorrealizarme. Es realizar un valor, algo que está por fuera de mí. Lo que yo voy a obtener a cambio es mi plenitud personal. Pero no es mi objetivo ni autoconfigurarme ni autorrealizarme. Yo me pongo al servicio de lo que está afuera. Logoterapia y análisis existencial. Sí les recomiendo este libro. La aspiración a un fin apunta a una meta intrapsíquica, mientras que el sentido trasciende al hombre. Con la autotrascendencia de la existencia humana, se quiere expresar precisamente que el ser hombre, el ser humano, significa referirse a algo que no es de nuevo él mismo, a una cosa que servimos o a una persona a la que amamos. Bien. Y en todo caso, el ponerme al servicio de ese bien que me excede, que es más grande y está por fuera, de ese amor hacia esa persona, sí va a repercutir en mí, claramente. Pero no es el fin de mi acción. Einstein decía, ser religioso significa haber encontrado una respuesta a la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Y aclaremos acá, no religioso en un sentido teológico, aunque podría serlo, pero no lo dice en ese sentido. Religioso en el sentido etimológico de la palabra, unir, dar, en donde refiere a unirse a un valor significativo, a lo significativo. Sí puede ser un Dios para el creyente, pero ¿qué decimos? Un Dios, a un tú, a ese aún no yo. Poder establecer ese lazo, esa conexión con ese valor, es lo que puede otorgar sentido a mi vida. Me frenan, por favor, yo estoy siguiendo, pero ustedes no me... Hay un silencio ahí que me da miedo. Si estuviéramos en el aula me daría cuenta de sus caras, pero acá no las veo. Frankl decía, en este libro que veíamos recién, luego Terapia y Análisis Existencial, decía sobre la logoterapia, concentra su atención en los fenómenos específicamente humanos, como son el deseo del hombre de encontrar un sentido para su vida y hacerlo realidad. Aquellas situaciones de la vida de los individuos que lo obligan al hombre a enfrentarse consigo mismo. Personalmente he delimitado esta necesidad humana por excelencia, por medio del término teórico motivacional, voluntad de sentir. Y fíjense, en esto que él discrepaba con las teorías deterministas, por lo que a mí me toca,
Yo no quisiera vivir simplemente por acción de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones reactivas. El hombre, no obstante, es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y principios. No tiene que ver para Frankl ni con formaciones reactivas, ni complejos, ni mecanismos de defensa. Todo lo cual, por supuesto, son parte de las cuestiones estrictamente psicológicas. Pero para Frankl, la parte importante que movía la vida venía por otro lado. Y ahí, bueno, en la foto estaba, recuerdan ustedes, ahí está esta imagen con Eli, en este caso, porque existía tal cosa como el amor para Frankl, esa captación del otro. ¿Sí? En resumen de este pilar, el hombre se ve constantemente cuestionado por la vida. Este cuestionamiento lo lleva a enfrentarse consigo mismo y preguntarse cuál es el significado de la vida, qué sentido tiene la vida, por qué vivimos, por qué somos puestos en este mundo, para qué vivimos. Si tenemos que morir y nada es perdurable, entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Estas son las preguntas que dan cuenta en el hombre de una voluntad de sentido. ¿Cuánto nos preguntamos, cuánto se pregunta el ser humano por el sentido? Y para Frankl, el hecho de que eso estuviera tan presente era la principal evidencia de que existía tal cosa como el sentido. Bien. Acá nos meteríamos en el tercer pilar. Así que los voy a ver a todos, así lo vamos a someter a ver. Dejo. ¿Quieren que hagamos un recreo acá? ¿O seguimos y hacemos un recreo en un rato? A ver. Levanten la mano los del recreo ahora. Yo que sepa, nadie levantó la mano. O ahí tenemos a Mariana que levanta la mano, la más cansada de todas. ¿Alguien más? ¿Seguimos? A mí me gustaría preguntar algo, si se puede. Por supuesto. ¿Quién no habló ahí? Cuando has dicho el tema de la diferencia entre autorrealización y el concepto que decía Víctor, no me ha quedado muy claro, porque autorrealización entonces se refiere a que está buscando algo fuera de sí mismo, pero el valor, al final el que persigue el valor también está fuera de él, ¿no? O sea... creo que no recuerdo, Gema era tu nombre. Sí. Ah, por ahí dice Cherry, pero digo, me acuerdo que era Gema. Todo el mundo me llama Cherry, pero es Gema. Entonces te vamos a decir Cherry. Vale. Para que te sientas más en familia. ¿Qué hora es allá? No sé si... Las 12:30 de la noche. 12:30, mirá que, por ejemplo, Cherry, por eso no vamos a frenar, para que no te nos quedes dormida. A ver, cuando se diferencia, refiere a que la autorrealización pone como objetivo final ese desarrollo personal y las acciones están orientadas a eso, a desarrollarse, a autorrealizarse. Es el fin último. Para Frankl, que compartía, insisto, comparte muchas cuestiones con el pensamiento humanista, no es ese el fin último. Y si ocurre un proceso de autorrealización, es una consecuencia de un fin último, que es la consumación de un valor que está por fuera de la persona. En el pensamiento humanista, esos valores que están ahí afuera contribuyen al fin último, que es la autoconfiguración o el autodesarrollo o la autorrealización. Es algo más instrumental el valor, que colabora con ese fin que es intrínseco. Por eso para Frankl esta postura era más inmanentista. En el pensamiento de Frankl no es un instrumento el valor, sino que es un bien en sí, y es el último objetivo, el principal. Y si hay una autorrealización, es una consecuencia, no un fin. Claro, pero los valores, el valor como fin, está de alguna manera
codificado en ciertos comportamientos o acciones, ¿no? Para mí Totalmente. la libertad no es lo mismo para ti que para mí, entonces ahí viene una parte como más conductual, ¿no? Más del individuo. A ver si te voy entendiendo en la pregunta, Cherry. Vos ayudame si no te estoy contestando. No, me has contestado. Simplemente que cuando hablamos del concepto de fuera y dentro, ¿no? Lo que es el valor que está fuera, Fuera. está fuera, pero está dentro la condición de cada uno de entender qué es ese valor. Si para mí es libertad viajar por el mundo, eso está dentro, ¿no? Tal cual así, tal cual como lo decís. En nosotros, lo que está dentro nuestro es la posibilidad de esto que Frankl llamaba el órgano captador de sentido. Eso sí está dentro nuestro, está en lo que él llamaba el inconsciente espiritual, y es lo que nos permite poder ver, reconocer un valor que está afuera. Y ahí se produce esta unión, este lazo entre el componente intrínseco, que es mi posibilidad de captar el valor, y el componente extrínseco, que es esa oferta de valores, que palabra de Elizabeth Lucas, que está ahí afuera. Ahora, está muy bien lo que plantea Cherry, que esto decíamos hace un ratito, que ese valor que yo quizás ahora estoy captando, y digo, qué buena persona es mi vecino, qué hombre amable y educado, mientras que quizás otra persona que conoce a ese mismo vecino dice, no, es un maleducado, una mala persona. Entonces, ese valor que yo veo en mi vecino no lo ve el otro. O la película que me gustó, o la ciencia que me enamoró. Y son valores, son bienes en sí, que son captados por mi órgano captador de sentido, y no por quizás de alguno de ustedes, que captan otros, que yo no puedo captar. Y entonces no me convocan porque no los percibo. Quizás ustedes me dicen, mirá qué buena canción esta, Axel. Y yo la escucho y no logro que me emocione, que me convoque, que me guste. Y ustedes me dicen, ¿cómo no te gusta esta canción? Y yo no puedo captarla. La puedo escuchar, pero no puedo captar ese bien en sí que es la canción. Entonces, al no poder captarlo, esa canción no va a ser algo que colabore con un sentimiento de plenitud en mi vida. Pero para el que la capta como un bien en sí, sí colaborará. Ahora vamos a ver en un rato estas tres vías que Frankl plantea para la vida con sentido. Ahora quizás también ayudará a que lo puedan ir entendiendo un poquito mejor. Cherry, ¿pude ayudarte en esta pregunta? Sí. Para todo lo que da mi cerebro a estas horas, yo creo que lo he entendido. Creo. Y no dudes en preguntarme lo que sea. Yo quiero que tengan esa confianza. ¿Sí? Vale, muchas gracias. No hay por qué. Muy bien, entonces seguimos con el tercer pilar. A ver, les voy a volver a compartir. ¿Ahí ven? No. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ahí ven? ¿Sí? ¿Por qué se va? Ahí está. Bueno. Por algún motivo se va la imagen y no sé por qué. A ver. Tercer pilar, decíamos entonces, es el sentido de la vida, lo que llamaríamos la filosofía del pensamiento de Viktor Frankl. Decíamos entonces, es el hombre un buscador, un eterno buscador de sentido, un ser en procura de encontrar un valor para realizarlo, y aquí esto es el elemento consecuencia, al hacerlo, constituirse en sí mismo, pero eso es consecuencia, no fin. El fin es la consumación del valor. Existen en nosotros necesidades que vienen
de estas tres dimensiones, de esta unidad tripartita que somos. Si Claudio les estuviera dando esta clase, les diría que somos un café con leche dulce. Entonces, se pone el café, se pone la leche, se pone el azúcar, se revuelve. Y si alguien viene y nos dice, por favor, lo quiero amargo, sacale el azúcar, no podríamos. Porque esta unidad tripartita que somos está absolutamente entremezclada. Por lo cual sería muy poco probable encontrar alguna cuestión que afectando a una de nuestras dimensiones no toque de alguna manera a las otras. Pero tenemos necesidades que corresponden, que nacen, que vienen de cada una de estas tres dimensiones. Biológicas como, por ejemplo, el hambre, y el objeto que satisface esta necesidad biológica sería la comida en este caso. Psicológicas, conocer esta curiosidad, esta tendencia al conocimiento que hace a la psicología humana, se satisfadrá en este caso con el objeto a conocer. Espirituales, una única sentido. Y el objeto que satisface la necesidad y la búsqueda y el anhelo de sentido del ser humano como un bien en sí. Tenemos un universo de preguntas de para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. No por qué, para qué. Las preguntas que nos apelan y que nos dan la posibilidad de una respuesta. Ahora, el hombre insatisfecho, decía Frankl, es quien se orienta y a partir de esa insatisfacción a responder a estas preguntas. Ahora, y aquí es donde nos vamos a empezar a meter en la esencia de este tercer pilar. Si bien existe una oferta de valores constante, que al captarlos encontramos una vivencia de plenitud, existe en cada uno de nosotros un anhelo superior que tiene que ver con orientar nuestra vida hacia algún lugar. En esto he tomado un término de Adler, que era el término de línea directriz. Y esto es como si lo pudiéramos entender de este modo. Atamos una piedra con un hilo. Arrojamos la piedra hacia adelante, luego recorremos el hilo. Ese ir hacia dónde, un valor que tengo hacia adelante mío y en él estoy atado y voy caminando, es lo que me permite poder disfrutar y conectarme con los valores circundantes. Pero será muy difícil para cualquiera de nosotros transitar sin un hacia dónde. Y es ahí en donde Frankl empieza a proponernos el concepto de sentido de vida. No solo del sentido situacional, de la captación de valores del momento, que por supuesto me harán sentir muy bien, y que tiene que ver con un anhelo genuino. Pero para Frankl hay algo que está por detrás de todo eso, que es sentir que en esta vida nos estamos orientando hacia algún lugar. Cuando asumo la realización de ese valor hacia el cual me voy a dirigir, asumo como tarea de vida es cuando recorro el hilo. Este recorrer el hilo en un hacia dónde es lo que le da coherencia a todos esos valores que van a ir acompañando mi camino. Cohesionan hacia ese valor al cual me dirijo. Por eso la búsqueda de sentido de vida termina siendo una búsqueda de coherencia personal. No es ir sin rumbo, conectándome y consumando valores que van apareciendo.
sino que esos valores se consuman en una coherencia, en un hacia dónde. Y que cuando ese hacia dónde no está, más allá de la conexión con los valores del momento que yo pueda lograr, será difícil no caer en lo que Frankl llamaba una angustia noógena, con doble O, que era angustia de ausencia de sentido de vida. Es decir, la consumación de valores situacionales no podrán evitar en mí la frustración existencial. Necesitaré un hacia dónde. Esto, que lo mencionamos, lo menciona Frank, como sentido de vida, no quiere decir que sea inamovible. No parece, ya elegí este y listo. Hasta ahí va mi vida, sí o sí, no. Puede ir cambiando, pero siempre necesito un hacia dónde. Si no, será difícil no caer en la frustración existencial. Carl Jung, quizás alguno lo ha leído, muy interesante psicólogo para leer. Ha aportado muchos conceptos muy interesantes como el inconsciente colectivo, los arquetipos de la mente. Se los recomiendo. No viene al hecho de este curso, pero fíjense qué interesante lo que decía yo. La carencia de un significado vital desempeña un papel crucial en el desarrollo de las neurosis. En última instancia, hay que entender las neurosis como un sufrimiento del alma que no ha encontrado su significado. Fíjense, y eso que no era logoterapeuta, ni mucho menos, cambió. Un sufrimiento del alma que no ha descubierto su significado. Aproximadamente la tercera parte de mis casos no padecen de ninguna neurosis clínicamente definible, sino la falta de sentido y de propósito en sus vidas. León Tolstoy, en el texto Confesión. Hace 5 años comenzó a generarse en mí un estado de ánimo extraño. Tenía momentos de perplejidad, de asombro ante la vida, como si no supiera por qué quiero vivir, qué es lo que quiero hacer. Estos momentos de interrupción siempre se me presentan con la misma pregunta: ¿por qué y para qué? Estas cuestiones me exigían una cuestión cada vez más apremiante y, como si se tratasen de puntos oscuros, se reunían para formar una sola mancha negra. Esa mancha negra es lo que conocemos como vacío existencial. Este paréntesis la recomiendo. Es un cuento de Tolstoy que quizás hayan leído, que se llama La muerte de Iván Ilich. Pocas veces un psicólogo ha logrado describir también como lo hace Tolstoy el sentimiento de soledad, de incomprensión, en ese pequeño texto. ¿Puedes repetir el nombre, por favor, Axel? Esto es haciendo un paréntesis del curso también, esto es una recomendación. Se llama La muerte de Iván Ilich. Un gran escritor Tolstoy. Como a los autores rusos se los recomiendo a todos. Bien. La pregunta por el sentido de la vida, bajo ningún concepto, puede ser entendido para Frankl como un acto neurótico o patológico. Y esto es importante porque ante un planteo como siento que mi vida en este momento no tiene sentido alguno, desde las miradas más reduccionistas aparece aquí una depresión. He aquí lo neurótico. ¿No? Para Frankl no solo no era un acto neurótico, sino que era casi un imprescindible y un inevitable. Preguntarnos por el sentido de nuestra propia existencia.
En todo caso, era poder poner en palabras algo que está ahí desde siempre. Y esa pregunta ocurre a razón de ese anhelo que tenemos las personas de consumar sentido. En todo caso, la angustia vendrá si reprimimos ese anhelo, si no lo escuchamos. El ponerlo en palabras resulta entonces un acto de salud. El aburrimiento, como sentimiento que creo que todos hemos tenido en algún momento, es justamente un momento carente de sentido de vida. Es una manera bastante coloquial de referirnos a esos momentos en donde la existencia no encuentra sentido alguno. Y ustedes verán que desesperante es el aburrimiento. Uno quiere salirse de esa situación lo antes posible y de alguna manera. Ahora imagínense un aburrimiento sostenido. Se cae en lo que se llama el tedio. Y eso subyace como base de muchas formas así de depresión, incluso de depresiones profundas. Pero que aparezca la pregunta de ninguna manera es un síntoma de depresión, ni de neurosis. Una pregunta. Ya me estoy adelantando, pero ¿cuáles serían como las diferencias o las notas de distinción entre una depresión y una neurosis noógena? En realidad, la neurosis noógena genera, puede ser entendida como una depresión. Es importante hacer un diagnóstico diferencial entre los aspectos psicológicos que van ocurriendo en la parte estrictamente psicológicos que tienen que ver con esa depresión y los aspectos noógenos. Porque la detección de las razones de la depresión es lo que nos va a dar la pauta del tratamiento. Muchas veces vamos a encontrar razones híbridas, ¿sí? Pero en un estado de depresión puede haber cuestiones noógenas, no es que no las hay. Lo que decimos es, la pregunta, si alguien de repente se encuentra preguntando, ¿qué sentido tiene estar vivos? Eso no es que estamos deprimidos. Sí. ¿Sí? ¿Para qué todo esto? Eso no es una depresión, ni es patológico. Ahora, cuando aparece la angustia, ahí uno, lo primero es lo diferencial. ¿De dónde viene esta angustia? Puede venir de cuestiones psicológicas, que es una larga lista de razones que podemos encontrar, o también, siguiendo el pensamiento de Frank, puede tener razones noógenas. La ausencia Sí. es... Bien. Gracias. No. Un placer. Psicoanálisis y existencialismo. El problema del sentido de la vida no debe interpretarse nunca como un síntoma o expresión de algo enfermizo, patológico o anormal en el hombre. Lejos de ello, es la verdadera expresión del ser humano, de lo que hay de verdaderamente humano, de más humano en el hombre. Le está reservado al hombre, como tal y exclusivamente a él, el enfocar su existencia como algo problemático, el experimentar todo el carácter cuestionable del ser. Entendamos aquí, problemático no desde la noción de la angustia, sino como una cuestión a ser resuelta, una pregunta a ser respondida. Decía Frank, ¿es el ser humano el único ser que se pregunta por su existencia? Por eso el hacerlo no es un problema, sino que ahí está apareciendo la humanidad, lo característicamente humano. No hay que reprimirlo. A ver, si les parece, porque no quiero decirme, vamos con esto
A ver, no, pero vamos, porque ahora viene otra parte que es muy interesante. Si quieren, frenamos 10 minutitos para que vayan al baño, porque si no, Mariana me va a matar. 10 minutitos por reloj y volvemos. ¿Les parece? Así van al baño, toman algo y seguimos. Porque ahora viene una parte y no quiero cortar todo lo que viene ahora. ¿Bien? Ok. Vale. Muy bien. Entonces, estamos de vuelta.